Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de lo que es la radiactividad. Pero, ¿qué es la radiactividad, verdad? Como sabemos, existen, en este caso, un tipo de energía que llamamos radiaciones, que pueden ser ionizantes como no ionizantes. O sea que con mayor capacidad de generar algún tipo de alteración en los tejidos o en las células, como así también menor capacidad. Dentro de lo que es la radiactividad, o cuando utilizamos el término de radiactividad, nos referimos a cualquier sustancia capaz de emitir radiación, ¿verdad? Su actividad es igual a la cantidad de desintegración que puede tener la sustancia radiactiva por segundo. O sea que la capacidad de emitir desde su núcleo atómico radiación y así perder su capacidad con el tiempo, ¿verdad? A lo que llamamos desintegración radiactiva. Como ya dijimos en un principio, las radiaciones ionizantes, tanto en la industria como así también en la medicina moderna, llegan a cumplir un papel fundamental, o sea, de suma importancia en los controles de calidad, tanto como en el tratamiento de lesiones cancerígenas, como en otras aplicaciones de diagnóstico. El responsable en el área de la medicina laboral, por ejemplo, como así también el profesional de seguridad y higiene, deben tener un conocimiento bien acabado, como así también los oncólogos o los radioterapeutas, de cómo funciona la emisión de las radiaciones y sus posibles efectos. Como ya dijimos, la radioactividad es la capacidad que tiene, en este caso, una fuente de emitir radiación. La radioactividad fue descubierto allá por los años 1896, un 24 de febrero, por en este caso, un científico llamado Henry Becquerel. En este caso, Henry Becquerel lo que hizo fue estudiar justamente las emisiones radioactivas a través ya de investigaciones anteriores, ¿verdad? Que estábamos hablando de William Röntgen, por ejemplo, que fue el que eh, descubrió en este caso la existencia de una emisión de energía a través de una corriente eléctrica, lo que llamó rayos X. Posteriormente, siguiendo esta investigación, Henry Becquerel, que lo que hizo fue justamente ir más allá, ¿verdad? Y entendió que existían ciertas sustancias como las sales de uranio que tenían una capacidad de emisión de radiación sin necesidad de una corriente de energía, ¿verdad? Tanto Henry Becquerel como también el matrimonio Curie siguieron investigando y encontraron que no solamente el, las sales de uranio, como también otras sustancias, tenían esa capacidad de emisión de radiación, a lo que llamaron sustancias radiactivas, como ya tenemos el polonio, el cesio y así también otras sustancias que hoy en día son utilizados tanto en la industria como así también en la medicina. De ahí entonces, con este descubrimiento, dio origen al estudio, al conocimiento de lo que hoy en día llamamos física nuclear, e inclusive estos conocimientos básicos dieron lugar a la creación de la bomba atómica posteriormente y los estragos que sabemos que lo producen. Entonces, ¿qué es la radiactividad, verdad? Como ya habíamos dicho, la radiactividad sería cualquier sustancia radiactiva que
puede ser fuente de radiación. O sea que sería el fenómeno natural en este caso, donde ciertas sustancias pueden emitir radiaciones por parte de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos en este caso son sustancias que tienen o sea, serían un mismo átomo, en este caso un mismo átomo de los elementos, ¿verdad? Pero la diferente cantidad de neutrones. O sea que se denomina en este caso los isótopos a los átomos de un mismo elemento que puedan tener una diferente carga de neutrones. Entonces va a diferir su número másico. Ahí vamos a tener que en la desintegración, que nos referimos ya a la capacidad que tiene la fuente de perder, ¿verdad? Su capacidad de emitir radiación, vamos a tener que emite tres tipos de fotones, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que vamos a tener el alfa, vamos a tener el beta, el gamma y los neutrones. De ahí vamos a estar viendo que el, la desintegración alfa, beta, van a ser, en este caso, emisiones, en este caso, no ionizantes, ¿verdad? Y el gamma ya sería una ionizante, al igual que los rayos X. También van a diferir en su capacidad de penetración, ¿verdad? Donde vamos a estar viendo que los rayos gamma y los neutrones van a tener una capacidad de penetración en los cuerpos de mayor fuerza. Entonces, ¿qué son capaces de atravesar las radiaciones, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, las distintas radiaciones van a tener una diferente capacidad de penetración debido a la fuerza que interviene en este caso el proceso de frenado, ¿verdad? O sea que el proceso de frenado de las partículas en el sentido de la pérdida de energía que pueda tener cuando choca, ¿verdad? Ahí vemos que las partículas alfa no tienen la capacidad de atravesar un papel, como las betas solo puede atravesar el papel y el cobre ya lo ataja. Así también tenemos las gamas, que son muy parecidas en sentido de capacidad de penetración y sus características a los rayos X, que como vemos, al igual que el rayo X y el gamma, no atraviesa el plomo. Por eso vamos a estar viendo que uno de las técnicas que tienen hoy en día de protección contra las radiaciones justamente van a ser los chalecos de plomo. Una diferencia entre los rayos X y los rayos gamma justamente va a ser más que nada en su tipo de origen, ¿verdad? O sea, cómo se origina este tipo de carga. Y ahí vamos a estar viendo que las radiaciones gamma se originan a través de un proceso de desintegración de energía nuclear, a diferencia de los rayos X que se producen a través de una corriente eléctrica, ¿verdad? Que es donde hay una diferencia de excitación entre los cátodos y los ánodos, y de ahí se producen más que nada energía calórica y un menor porcentaje de energía, en este caso de rayos X. Y el neutrón, que como vemos es el que tiene mayor capacidad de penetración, más que nada por la dirección que tiene, ¿verdad? Su energía. Como vemos acá, la energía gamma como la energía de rayos X va en sentido ondulante. De ahí se va a clasificar la radioactividad en dos, ¿verdad?
vamos a tener lo que es la radioactividad natural y lo que es la radioactividad artificial. Como vemos acá, la radiación natural es la que está expuesta. La población proviene, en este caso, por la corteza terrestre, que vamos a estar viendo que vamos a tener ciertas sustancias, como el caso, por ejemplo, del radón y otras sustancias que van a estar en la corteza que van emitiendo constantemente radiación. Vamos a tener la radiación interna, como así también la radiación cósmica. Dentro de lo que es dentro de lo que es en este caso la radiación, ¿verdad? Vamos a estar viendo que, como dijimos, vamos a tener dos tipos de radiaciones, ¿verdad? La radiación natural y la radiación artificial. La radiación natural fue aquella que fue descubierta más que nada, como ya dijimos, allá por el año 1896, por lo que fue Henry Becquerel, ¿verdad? Y después, posteriormente, fue descubierto lo que es la radioactividad artificial. O sea que la radioactividad natural son todos aquellos elementos pertenecientes, en este caso, como dijimos, el radón, que tenemos acá un 40%, el radio, el mesotorio y otras sustancias radiactivas. Este tipo de sustancias radiactivas van a dar una radiación de mucha larga data, ¿verdad? O sea, ¿dónde? Vamos a estar viendo que ellos van a tener una vida media. Por ejemplo, el radón o el radio, por ejemplo, tiene una vida media de prácticamente 1600 años. O sea, estamos viendo que tiene una larga data. Entre sus desventajas vamos a estar viendo que se obtienen en pequeñas dimensiones, pero tiene un elevado precio, ¿verdad? Eso es uno de los datos que vamos a estar teniendo, que van a estar emitiendo constantemente. Otro de los elementos, como vemos, van a ser los rayos cósmicos que vamos a estar viendo, la radiación interna, y las artificiales van a ser ya las radiaciones nucleares, la energía nuclear, que sería la radiación gamma, ahora más que nada, y los tratamientos médicos, ¿verdad? Sería la radiación que se utiliza en la medicina, más que nada. Como ya dijimos, en este caso vamos a tener cesio, eh, y otras sustancias que se utilizan tanto para el diagnóstico como así también para el, la terapéutica. Bueno, dentro de lo que es la radioactividad terrestre, vemos que tenemos ciertas sustancias, como ejemplos el uranio, 235, 238, que tiene una vida media, que como vemos, una vida media de muchos años, donde van perdiendo su capacidad de emisión en este caso, de, de radiación a medida que se produce un proceso de desintegración radioactiva. El radón, por ejemplo, es una energía que se va degradando, ¿verdad? Y va emitiendo constantemente, en este caso, el, la radiación, ¿verdad? Que vamos absorbiendo y puede ser perjudicial de acuerdo a la cantidad de absorción que podamos tener. Y vamos a estar hablando más adelante de lo que son las dosis, ¿verdad? La dosis absorbida o equivalente, etc. Dentro de lo que es la radiactividad interna, vamos a tener, por ejemplo, la radioactividad que se encuentra en la comida, en los alimentos, en el agua, en el aire, etcétera, que pueden ser absorbidos justamente por en este caso, por el cuerpo humano, ¿verdad? Uno de ellos vamos a tener, por ejemplo, el potasio 40, el carbono 14, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque nos dio la posibilidad de tener eh, mejores estudios en lo que es en otras ciencias. Ahí tenemos, por ejemplo,
el plátano, la banana, ¿verdad? Los nueces, las zanahorias, las batatas, la cerveza, la carne roja, el limón, el agua, que tiene, como vemos acá, una, una cierta cantidad, en este caso, de elementos radiactivos que vamos consumiendo constantemente. Y entre sus unidades de medidas vemos que va a ser el becquerelio, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando. Vamos a hablar enseguida de lo que son las unidades de medidas también. Pues tenemos también otros, como el Roentgen, el Ren, el Rad, como así también el Siever, el Curie, entre otros. Entonces vamos a tener una nomenclatura tradicional, como así también una nomenclatura internacional. No nos escapamos también de los rayos cósmicos, ¿verdad? Que son, en este caso, la energía radiactiva que viene del espacio y va emitiendo justamente a la Tierra y de ahí vamos absorbiendo en menor medida. Ahí tenemos lo que es la radioactividad, como dijimos, artificial, ¿verdad? La radioactividad artificial, en este caso, fue, en este caso, conocida, ¿verdad? Donde uno de los, de los médicos, en este caso, Marie Curie y Frédéric Joliot, fueron los que descubrieron que ciertas sustancias podrían tener la capacidad de emitir radiación, ¿verdad? Y fueron justamente, primeramente, utilizados en la biología, en la medicina y posteriormente de forma industrial. Desde el año 1947, ese progreso hizo posible inclusive a que grandes cantidades de isótopos radiactivos fueran utilizados, ¿verdad? En reactores nucleares, como así también en materiales destructivos, como dijimos, las bombas atómicas, por ejemplo. Algo interesante de Marie Curie también sería que ella fue la única persona que pudo recibir dos premios Nobel. Uno de ellos fue allá por el año 1903, donde ella pudo ganar con Henry Becquerel y su esposo Pierre Curie el premio Nobel de la Física. Y posteriormente ella también fue galardonada con el premio Nobel de la Química. O sea, pudo ganar dos premios Nobel en diferentes ciencias. Algo muy interesante, ya que se utiliza la radioactividad artificial tanto en lo que es las usinas nucleares o como un elemento de guerra que dijimos que eran las bombas atómicas, también dio paso a lo que es la energía, en este caso radiactiva, como un medio terapéutico y así también de diagnóstico. Entonces, ¿qué sucedió? La radioactividad entonces fue utilizada tanto en el radiodiagnóstico como en la terapéutica. Y ahí, justamente, viendo y estudiando más que nada las posibles alteraciones que podía generar, surgió lo que es la tomografía, en este caso que ya fue utilizado, ¿verdad? Como ya dijimos, pero más que nada dio lugar a lo que es la medicina nuclear, ¿verdad? Que vamos a estar viendo que son otros elementos como el, la tomografía por emisión de positrones, entre otras, ¿verdad? La gammagrafía y otras que utilizan en este caso sustancias radioactivas como medio de contraste. Y la terapéutica, ¿verdad? Que fue utilizado bastante hasta hoy en día, es uno de los elementos fundamentales en lo que es la terapia de las lesiones cancerígenas
como en el caso de la braquiterapia o la teleterapia, que serían estilos de radioterapia. La braquiterapia, por ejemplo, sería una radioterapia eh, interna, o sea, donde los elementos radioactivos se utilizan de forma cercana a lo que es la lesión que queremos disminuir en este caso, su tamaño, como así también la teleterapia, que sería ya la radioterapia externa, o sería de una distancia mayor. De ahí surgieron, ¿no? Surgieron justamente, dado ya los efectos biológicos que la radiación ionizante podía producir, se podían, tenían que exigirse unas ciertas regulaciones, ¿verdad? Para reducir justamente los riesgos, tanto en el área de radiología, o sea, como la radioterapia, como así también a los pacientes. O sea que se utilizó unidades medidas para poder determinar cuál es el tiempo, como así también las dosis que podemos absorber en la manipulación de ellas. De ahí utilizamos primero el becqueriel, ¿verdad? El becqueriel, como ya dijimos, ya sería ya la emisión o el Courier, en este caso de sustancias naturales que pueden ser absorbidas, como ya dijimos, ¿verdad? A través del radón, a través del radio o otras sustancias que pueden ser absorbidas constantemente. Después tenemos lo que es el Röntgen. El Röntgen en este caso, lo que va a estar estudiando va a ser justamente la cantidad de energía ionizante en el aire, debido ya a rayos X o rayos gamma. Después vamos a tener lo que es el Gray, ¿verdad? O el RAD, lo que va a determinar es la radiación absorbida, o sea, la cantidad de energía radiactiva que es absorbida en un material. Y por último tenemos el REN y el Sievert, que va a ser la magnitud, en este caso, de los efectos biológicos que puede tener en el cuerpo humano. O sea que tenemos el becqueriel, que va a determinar la cantidad de energía radioactiva que puede ser emitida y absorbida a través de sustancias naturales. El Röntgen, que en este caso es una unidad, como dijimos, tradicional que sirve para medir la irradiación, ¿verdad? Esto se mide, ¿no?, en la cantidad de ionización en el aire. O sea que el Röntgen nos permite medir la cantidad de ionización o sustancias ionizantes que se encuentran en el aire, inclusive antes de entrar en el cuerpo. Muy interesante. Después tenemos el RAT o el Gray, que en este caso lo que va a estar estudiando ya va a ser la radiación absorbida. O sea que el Röntgen estudia la radiación que se encuentra en el aire antes de ser absorbida, y el RAT y el Gray estudian ya la dosis absorbida por el cuerpo, ¿verdad? Y por último tenemos el REN y el Sievert, que en este caso sería la que estudia ya los efectos que genera la radiación ya absorbida dentro del cuerpo humano. Como vemos entonces, la Becquerel o Curie va a estudiar la actividad de una fuente radiactiva generalmente natural. Después tenemos el Röntgen, que va a estudiar la intensidad de radiación gamma o rayos X en este caso en el aire. Después tenemos el RAT o el Gray, que en este caso va a estudiar ya la dosis
de absorción radioactiva, donde el RAC dijimos que era una unidad tradicional y el GRADE sería ya un sistema de medición internacional. Y por último, tenemos ya el REN y el SIEVR, que va a estudiar ya la medida de exposición temporal, o sea que cuáles son los efectos que se generan dentro del cuerpo humano por la exposición de un elemento radioactivo. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre Gray y Sierra? La diferencia justamente es que el Gray mide la cantidad física de la radiación, o sea que cuánta energía se deposita en el cuerpo humano por la radiación, mientras que el Sierra va a medir los efectos biológicos de los diferentes tipos de radiaciones sobre los seres vivos. Estos efectos varían según ya el tipo de radiación e incluso si la misma cantidad de energía es depositada. Sería entre sus diferencias. Uno mide entonces la cantidad de energía depositada y el otro mide ya los efectos que genera esa energía depositada dentro del cuerpo humano. De ahí vamos a tener algunas definiciones, ¿verdad?, que tenemos que tener muy en cuenta. Entre ellas vamos a tener lo que es la dosis de ionización. ¿Qué sería eso? La dosis de ionización, en este caso, sería la cantidad de radiación justamente que genera, en este caso, un elemento radioactivo. Generalmente vamos a tener el rango de Röntgen. Después vamos a tener lo que es la dosis absorbida. La dosis absorbida sería la energía de radiación absorbida que se va a expresar ya en joules por kilogramo, que sería ya la unidad de medida de Gray, que estábamos diciendo. Vamos a mostrar el de Gray. Después tenemos la dosis equivalente. La dosis equivalente sería ya, en este caso, es la unidad de medida que se utiliza para evaluar los efectos de la radiación ionizante sobre el hombre. O sea, serían los que dijimos, el Siever propiamente. Y la dosis efectiva sería ya la dosis, o sea que es la dosis que nos permite justamente comparar la dosis aplicada a diferentes partes del cuerpo y justamente vamos a estar viendo cuáles son sus efectos dependiendo de qué parte del cuerpo se puede encontrar. O sea que, en otras palabras, es la suma de dosis equivalente ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo. O sea, esto se hace porque algunos tejidos son más radiosensibles que otros, o sea que tiene mayor capacidad de absorción de radiación que otros. Un ejemplo sería las tiroides, por ejemplo, que son tejidos bastante radiosensibles. Bueno, con esta frase terminamos, ¿verdad? Cada día sabemos más y entendemos menos. Gracias.